pueden estar los dos allí participando. No, para el Señor nuestras ceremonias, nuestros rituales van de segundo lugar en importancia. El primero es el corazón. Y esas cosas que hacemos para adorar a Dios tienen que salir de un corazón que está caminando en santidad y dedicado al Señor. La segunda aplicación es que los medios importan poco si la adoración no está saliendo de un corazón que se quebrante entre su propio pecado. La aplicación tercera dice, depende de gozar una unión con Cristo. La adoración tiene que venir de alguien que goza una presencia de Dios en su corazón. Estoy hablando de creyentes y de creyentes que caminan en santidad, que están en batalla con respecto a su propio pecado. La cuarta es de que nuestros edificios, nuestros programas, nuestra alabanza desarrollada, nuestra enseñanza desarrollada no adoran si no salen de un corazón humilde. En la iglesia, su iglesia, mi iglesia, mis hermanos pueden tener los edificios, las sillas más bonitas, los ventanales más lindos, pero si el corazón de esos adoradores no está caminando de manera agradable al Señor, esa adoración simplemente es vacía frente al Señor, es una adoración inadecuada. Como maestros y predicadores, si nuestra enseñanza es la mejor del mundo, pero no está saliendo de un corazón que camina, un corazón de adorador, que empieza a adorar al Padre con su propio cuerpo, con su propio corazón, con sus propios gestos, con su propia manera de vivir. Si no empieza allí la adoración, nuestros programas, nuestros edificios, todo el montón de cositas, nuestra excelente enseñanza, no es adoración adecuada. Esas cosas son adoración adecuada si el corazón está adorando de manera adecuada. Por último, ahí les pongo una quinta, dejamos el corazón caminar en pecado y seguir pensando que los medios de adoración siguen adorando a Dios por sí mismos. Y tal vez esta es una de las aplicaciones más importantes. Los medios que usamos para adorar a Dios, ir a la iglesia, nuestra enseñanza, nuestra preparación para la predicación, organizar la iglesia, liderar la iglesia, pastorear, dar excelentes estudios bíblicos para mujeres o estudios, ¿verdad? Tantas cosas, medios para adorarle. Pero ellos no adoran por sí mismos, adoran si están proveniendo de un corazón de adorador, un corazón que adora de la manera en la que Dios quiere ser adorado, que busque en la Escritura los medios de adoración que Él escogió para que se le adore, no de la manera en la que a nosotros nos ocurre que queremos adorarle. Esa es otra aplicación muy importante. Muy bien. El segundo punto, lo llamo allí, debe de ser acorde al carácter de Dios. Y de nuevo pongo la sección, de nuevo menciono los versículos, los leo de nuevo, luego los valido. Explico por qué saco ese punto de esa sección, luego lo explico, luego lo ilustro y luego inclusive uso dos ilustraciones y luego de nuevo aplicación. Es importante hacer transiciones entre punto y punto. Entonces tal vez aquí en mi documento no salen las transiciones, pero sería bueno que en tu documento puedas ponerme aquí ¿cómo vas a hacer la transición desde decir la segunda vez que menciona la proposición central del texto a mencionar y lanzar el segundo punto? Entonces a veces podemos escoger preguntas. A veces podemos escoger pequeñas frases que me ayuden a pasar de una parte a la otra. Cuando lo hacemos deductivo, quiere decir de que ya lo mencionamos al inicio toda la frase. Ya dije la primera parte, ahora voy a seguir la segunda parte. Entonces a veces la transición es esa. Vuelvo a repetir el primer punto y ahora lo menciono más la segunda parte. Y esa puede ser tu transición. Entonces algo podría ser como lo siguiente, la transición. Te animo a escribir cómo vas a hacer la transición del primer punto al segundo. Entonces podría ser lo siguiente. Voy a decirles un ejemplo de una transición del primer punto al segundo. De nuevo, mis hermanos, les recuerdo, la adoración agradable, la adoración adecuada, no es posible por medios imperfectos. Pero también no es posible, además de por medios imperfectos, perdón, lo dije mal, entonces más bien, puede ser de la siguiente manera.
no solamente no es posible por medios imperfectos, pero tiene que ser de una manera adecuada. Y la manera adecuada es aquella que va de acuerdo al carácter del Señor, de acuerdo al carácter de Dios. ¿Tiene sentido? Eso es lo que puedo decir, perdón por el error ahí, pero eso es lo que puedo decir entre sección y sección, donde uno la primera parte con la segunda, y luego empiezo con anclarlos y llevarlos al lugar de donde saco este segundo punto. Muy bien, vamos ahora al tercer punto. El tercer punto habla de la tercera sección de mi proposición central del sermón. Y dice, comienza y resulta de nuestra unión con el Hijo. Entonces, la adoración adecuada no puede ser llevada a cabo por medios imperfectos. La adoración adecuada tiene que ir de acorde al carácter de Dios. La adoración adecuada debe de resultar, comienza y debe de resultar de nuestra unión con el Hijo. Entonces, igualmente hago lo mismo, anclo, valido, explico, ilustro, aplico, ¿verdad? Y ahí tienen el ejemplo de cómo fue que lo hizo. De nuevo, tengo que hacer una transición entre el segundo y el tercer punto, lo puedo escribir y luego presento, siempre al final de cada punto, vuelvo a poner la proposición central del sermón. La puedo decir de distintas maneras, pero ya para este momento le he dicho una en la introducción, una para cada punto, por lo tanto ya van 4, y al inicio de las conclusiones una quinta. Y lo puedo decir de distintas maneras, inclusive puedo invitar a la gente a repetirlo conmigo, a ayudarlo a memorizarlo conmigo, porque si ellos se aprenden esa estructura, se están aprendiendo de la idea primaria del sermón. Muy bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, del segundo punto, que la adoración debe ser de acuerdo al carácter de Dios. Si ves esto, lo que trato de explicar en el paso número 2 es todas esas distintas líneas que están en la estructura de ideas. Eso es lo que trato de explicar en esta sección, ¿verdad? Específicamente es adorar en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu y el Señor es verdad. Entonces la adoración debe de ser en el espíritu del Señor, y para eso hay que tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, para poder hacerlo en su espíritu, y Él tiene que comprender la verdad de Dios en el marco de la verdad revelada de Dios. Entonces igualmente allí ilustro en ese segundo punto con 2 ilustraciones que son antagónicas. A veces podemos explicar un punto dando una ilustración que es algo que no debemos de hacer para explicar lo que debemos de hacer. Es sumamente importante. Luego, por último, podemos venir y explicar, aplicar el segundo punto, ¿verdad? Y volver a mencionar la proposición central del texto. Muy bien. Igual con el tercer punto. Y luego entro en la parte de conclusiones. Hay distintas maneras de concluirlo. Pero a veces es importante, si tal vez no siempre utilicé ilustraciones en los puntos, puedo venir y presentar una ilustración última que me ayude, ahora sí, me ayude a ilustrar la práctica de toda la proposición central del sermón completa, para que las personas puedan entender cómo luce, cómo se visualiza practicando y viviendo esa PCS completa. Puedo dar aplicaciones específicas, puedo dar una última explicación y por último oración, y hemos terminado. Entonces en las conclusiones pon las distintas conclusiones. Cada una de estas secciones tienen puntaje y la idea es, te estoy dando puntaje para animarte a que las escribas y las redactes, ¿verdad? Por último, puedes cerrar el sermón con una oración de cierre. Este ejemplo, lo que buscaba, no es un sermón perfecto. Lo único perfecto que tenemos es la escritura, pero espero que te pudo haber dado una idea de cómo luce escribir un sermón. Gracias por este tiempo, espero que haya sido de ayuda, me anima mucho el hecho de que estás escribiendo tus propios sermones para el curso. Es importante escribir y registrar nuestros sermones. Gracias por el tiempo y que el Señor te acompañe y te bendiga.